capítulo anterior lo que vimos, la información que obtuvimos fue quiénes son los veteranos de Malvinas de Marcos Juárez, dónde le tocó hacer el servicio militar obligatorio y finalmente cómo fue el desembarco. En el capítulo de hoy lo que vamos a analizar y lo que vamos a conocer es en qué lugar de las islas le tocó estar a cada uno y cómo fueron sus vivencias durante ya lo que sería el conflicto bélico. Sí, y el momento clave, que es la jura de la bandera. Son los únicos que juraron la bandera en Malvinas. El día 24 lo hacen los que están en Puerto Argentino, el mismo 24 horas después lo hacen los que van a estar en Pradera de Ganso, y 2 días después, el 26 de abril, lo hacen los que están en Bahía Foc o Bahía del Zorro. ¿Qué significa la jura de la bandera? ¿Qué significa? Significa que sos soldado del servicio militar obligatorio. Yo tuve la posibilidad de pasar todo lo actuado en Malvinas en este que es un libro de guerra, ¿cierto? Que va relatando día por día todo lo que pasó, la Compañía de Ingenieros Nueva Malvinas. Bueno, yo aproveché, en ese momento lo hacíamos todo de manera a máquina, y bueno, lo que hice es poner un carbónico más y traerme esto que es el diario de guerra de la compañía. Más allá del detallado registro de Claudio Mirenda, es interesante descubrir las anécdotas que cada uno de los veteranos guarda en el recuerdo. Nos trasladamos hasta Bahía Fox, que es donde estaba la compañía de ingenieros, donde estábamos nosotros. Yo fui, como te dije, en la Isla de los Estados. Después, al tiempo, vuelve la Isla de los Estados a Bahía Fox y necesitaban gente para hacer un transbordo de combustible, de JP1, que es el combustible para los aviones. Bueno, me ofrecí para ir, que uno, viste, con tal de salir un poco, viste, de la rutina diaria. Y bueno, y lo que hicimos es ir, meternos en el medio del estrecho, y estaba el otro barco, el Bahía Buen Suceso, y hacíamos transbordo de combustible. O sea, con una grúa te bajaban 8 o 10 tambores, vos los pechabas y ya después los parabas. Bueno, en todo esto estábamos en el medio del estrecho, por ahí sonaba la alarma, alerta roja, y todo el mundo a ponerse los chalecos, viste, salvavidas y todo, y yo no me lo ponía. Entonces me agarra el capitán y me dice: Abrandis, ¿y por qué no te pones el chaleco? Porque la alerta roja era de los aviones. Y digo, ¿me pone el chaleco? Digo, si tenemos 200, 300 tambores de combustible, digo, ¿de qué me va a servir el chaleco, no? Bueno, el barco vuelve, nos deja y sale de nuevo. Cuando sale, lo hunden al barco. Se salvan 4 personas, de las cuales estaba el capitán Botaro, 4 que van en un bote, que se salvan. Imagínate que cuando le tiraron al barco, voló. Ellos se alcanzaron ahí y faltando, qué sé yo, no sé, vio la costa cerca y la desesperación, se tiraron 2 de los 4 que iba donde estaba el capitán y bueno, él fue uno de los que, la desesperación, se tiró al agua y obviamente se ahogó congelado. Y ese lo enterramos nosotros en Bahía Fox. Nosotros soportamos mucho bombardeo, mi vida estuvo en peligro un par de veces, por negligencia propia, una, y la otra porque un misil inglés explotó muy cerca de mi trinchera esa noche. Me di cuenta porque me sacudió por entero, la trinchera se llenó de humo, se desmoronó una parte. Y la otra que yo hacía por negligencia es porque los ingleses venían avanzando una noche y ya nos habían avisado, inteligencia había avisado, que había helicópteros así ingleses incursionando en nuestras líneas. Hasta ese entonces bombardeaban atrás nuestro, a las otras posiciones donde estaban Abraham y Claudio Mirenda. A nosotros, las posiciones donde estaba yo, no nos encontraban, no sé qué pasaba, no nos encontraban. Fue muy improvisado, pero el jefe de cada uno era importante. El mayor nuestro era inteligente. De estrategia hizo, por ejemplo, nosotros teníamos todas las posiciones acá, nosotros teníamos todas las posiciones de este lado, y el mayor nuestro mandó, lo hicimos nosotros, ¿no? Bien lejos, muy lejos, dentro de la bahía, armamos todo como si fueran cañones, ¿viste? Todo un armamento, pero todo tapado. Todo tapado. Porque ellos primero pasan un avión y te tira una bengala que deja la bahía de día,
y después saca foto. Bueno, termina el conflicto y le preguntan al mayor, se baja el inglés y habla con el jefe de la compañía nuestra y le pregunta cuántas bajas tenía y le dijo que no tenía baja. Entonces no lo podía creer y dice, te tirábamos. Bueno, y le tiraban a todas las posiciones que nos había hecho armar él. Y otro tema, no nos dejaba, con los cañones nuestros, cuando se acercaba la noche, la fragata, que nos tiraban 200, 250 bombas por noche, como mínimo. Cada 45, 50 recargaban. Y de noche la fragata, de día no, porque la aviación nuestra era brava. De noche se servían. Y el mayor nunca dio la orden de tirarle, se acercaban cerca con los cañones nuestros. Primero porque los cañones que nosotros teníamos no servían. Entonces él decía, y él veía que le estaban tirando a todas las otras posiciones ficticias que él había armado, ¿no? Y él decía que si le tiraba descubría la posición y ahí iba a ser una masacre. Entonces son decisiones según el jefe que te tocaba, y cosas que son muy importantes, ¿no? Y una noche incursión en un helicóptero inglés, arroja una bengala. Yo estaba adormecido en mi trinchera y cuando veo, ya nos habían ordenado que esa noche no había guardia, pero que no durmiéramos porque estábamos preparados para combatir. Y bueno, veo a través de la entrada de la trinchera que se ilumina como una luz verde y me di cuenta que era una bengala, que ya nos habían mostrado cuando estuvimos en el campo de instrucción los efectos que produce la bengala. Entonces yo, cuando me asomo, nosotros estábamos en lo que era una loma y ahí cometo una imprudencia muy grande, propio de la falta de instrucción militar. O sea, yo no era un militar de carrera, porque cuando nos llevan allá yo tenía 2 meses de incorporado, apenas había aprendido a manejar un poco el fusil. El acto que yo cometo de negligencia es que me asomo medio cuerpo fuera de la trinchera y cuando yo levanto la cabeza así, veo encima mío un helicóptero inglés. Puedo ver unas letras blancas en la panza del helicóptero y pude alcanzar a divisar que el artillero del helicóptero, el que va en el costado, me tenía en la mira. En ese momento que sentí, nada. La mente se me puso completamente en blanco. En ese momento uno no siente miedo, no siente... Después cuando más o menos empecé a reaccionar y esperé la orden de tiro. Digo, cuando digan tiro, bueno, levanto el fusil. Pero yo no pensaba en ese momento que en el momento que yo levantaba el fusil, me largaban la ráfaga. Bueno, no sentí la orden, me metí otra vez. Y esa imprudencia, aparte de arriesgar mi vida, hizo que localizaran nuestras posiciones. Y ellos, que ya se manejaban por informática, transmitieron las posiciones a un barco, un barco que estaba a 12 kilómetros en el estrecho, y de ahí nos empezaron a bombardear. Desde esa noche hasta que terminó la guerra, nos bombardeaban todas las noches hasta la madrugada. Ese helicóptero después se va, yo me meto en la trinchera, se va, y después me enteré muchos años después que lo tumba el grupo donde estaba Claudio Miranda, ese helicóptero. Y llegaban a desembarcar ahí, no sé cuántos podíamos durar, porque en total entre nosotros y los del 8 de infantería, no sé si habíamos llegado a ser 30 efectivos. 30 efectivos que tenían que tratar de parar un desembarco. La única ventaja que tenían los del 8 de infantería es que tenían cañones, tenían una ametralladora antiaérea, nosotros no teníamos armamento pesado. Bueno, el tema de que era difícil que nos lleguen cosas, en un momento viene un Hércules a tirarnos comida, ropa, y bueno, enfrente nuestro estaba el regimiento 8 de Comodoro y nosotros estábamos de este lado de la bahía. Y aparece por el lado de ellos y tira con paracaidita, tira comida, ropa, que cuando lo sintieron al Hércules le empezaron a tirar, ¿viste? Porque es imposible, digamos, confundir un Hércules con un Sijardi, ¿no? Porque el Hércules le dicen la chancha, porque aparte... Bueno, así que imagínate vos, tiró 10 paquetes y salió, o sea, no nos llegó nada, era siempre hablando de la comunicación, tanto carta, era muy difícil. ¿Qué te parece si ahora vemos lo que pasaba en Puerto Argentino? Perfecto, me parece muy bien. Y bueno, y ahí volvimos a la casa gobernadora, a hacer guardia y ahí estaba todo tenían un... ¿Cómo le llaman ellos? Donde tienen todas las plantas, un invernáculo todo de vidrio, me acuerdo, se lo habían destrozado, porque hubo un tiroteo importante, digamos.
Y bueno, a partir de ahí, tranquilidad fue. Yo estuve en ese lugar, en la calle de la Puerta, una semana. Ahí conocí a General Menéndez, a todos. Mario Benjamín Menéndez fue designado gobernador y comandante, y se transformó así en la máxima autoridad en las islas. Puerto Stanley fue rebautizado como Puerto Argentino. Llegamos a Malvinas esa tarde, todos curiosos para ver cómo era el lugar. Llegamos, ahí nomás salimos del aeropuerto y ya la tardecita, a mitad camino antes de llegar a Puerto Argentino, el cabo nos dice, bueno, paremos acá a dormir al aire libre, en una zanja. ¿Acá? Sí, a dormir acá. Y estaba fresco, ya en abril hace frío. Bueno, nos llevan a Puerto Argentino, donde ahí fue una base importante que pusieron una de las ametralladoras esas grandes, no me acuerdo el nombre, donde se le tiraba a los aviones a los Harry cuando pasaban cerca, ya después pasaban muy alto y era muy difícil. Hicimos las posiciones ahí, era importante porque era operativo, porque casi hasta último momento estuvieron bajando los Hércules y otro tipo de aviones que llevaban provisiones. Llego a Malvinas el 8 de abril y bueno, de ahí paso a pertenecer al destacamento sevillano. La misión nuestra era un poco allanar pueblo argentino, habíamos tenido instrucción sobre eso, buscar explosivos, cazabobos, toda esa historia. Ahí ya estábamos donde después era el hospital. Nosotros ahí en el hospital estuvimos bastante, no me acuerdo los días, pero unos cuantos días. Ahí estábamos bien, porque tenía calefacción. Esa era una escuela para internado nueva, la estrenamos nosotros. Después quedó como hospital. Y de ahí vamos preparando nuestra posición en la costa. La ventaja nuestra era que nosotros acá abajo, esas piedras, ahí está el aeropuerto. Claro, bien ahí pegado. Entonces cuando llegaban los aviones, que traían armamento, municiones, medicamentos y demás, entonces nosotros lo veíamos cuando ellos llegaban. Entonces cuando llegaban, nosotros ya en el día íbamos escribiendo, qué sé yo, unas cartas que nos daban especiales. Entonces nosotros íbamos y las tirábamos. Las tirábamos dentro del avión, no sabíamos si llegaban o no, pero bueno, las tirábamos dentro del avión. Y llegaban, sí llegaban, porque después por ahí algunas las traían al principio, algunas las traían, no nos contestaban, respondían de acá y bueno, la iba recibiendo, ¿viste? Hasta un cierto tiempo, después no se pudo más, pero nosotros teníamos la ventaja esa, de estar al lado del aeropuerto y tirarla nosotros íbamos, obviamente que íbamos con un doble sentido de tratar de buscar comida, algo para robar comida, y bueno, y aprovechábamos y tirábamos las cartas adentro del avión. Por eso, y bueno, obviamente cuando ocurrió eso, nosotros vimos los fotógrafos. Ahí la ventaja que teníamos que estabas en el DIN. A 10 metros del pozo estabas en el DIN, entonces iban muchos periodistas y demás, y siempre nosotros estábamos al tanto de todas las cosas, los que íbamos a escuchar al pozo ellos cuando se reunían y demás, y bueno, y los periodistas iban mucho. Todos los días íbamos, preparábamos el pozo, todo. Hasta que un día llevamos el mortero. Yo era preparador de mortero 81. Y tenía 3 compañeros y un suboficial. Hasta que, bueno, se terminó lo lindo y tuvimos que ir al pozo, a nuestra posición. Bueno, fueron días muy feos, en la cual hemos pasado todos. Ahí empieza, claro, empieza una etapa más difícil, pasa hambre, pasa frío, maltrato también, porque nos maltrataban mucho. Hasta que, bueno, llegó el día, muchos decían que no iban a venir. Bueno, hicimos, pasó unos cuantos días, digo, nosotros pensábamos que no veníamos, que no estábamos, viste, esto no viene, pensamos. Nosotros esperábamos que no, pero teníamos el teniente primero Maki, me acuerdo que él decía, chicos, van a venir, ¿por qué? Porque es muy simple, dice, si vinieron una vez desde tan lejos, ahora es muy fácil, con la flota que tienen es mucho más fácil. Y dice, van a venir.
Bueno, hasta que llegaron. El 1 de mayo, a la tardecita, empezaron a caer las bombas del horizonte del mar, las fragatas tiradas del aeropuerto. No sé a cuánto estaría, 600, 700 metros. Teníamos las posiciones. Se tiró la primera bomba, lugar que tembló pero por completo por el pedazo de bomba que tiraron. Ese fue el inicio de la guerra en realidad. Re temprano, una alerta roja, no entendíamos nada. Y teníamos el mortero, yo tenía mi posición, que era otro pozo hecho. Y me acuerdo, la boca de eso daba bien derecho al aeropuerto, al galpón del aeropuerto. Y tenía ahí una bolsita, una cortinita, yo estaba sentado sobre un cajón de espoletas, ahí esperando, mirando, y de pronto, bueno, no sé si nunca había escuchado, sí, Harry, que, bueno, eso. Y quedamos ahí nomás porque con el mortero no podíamos hacer nada. Bueno, después reaccionaron las antiaéreas, todo. El 1 de mayo me salvé porque tuve suerte porque me tocó ir a buscar la comida a mí, íbamos 5 soldados y un oficial. Y detrás nuestro se escucha un ruido y cuando nos damos vuelta vemos los 3 aviones que se nos venían, parecía que se nos caían arriba. Así que el oficial nos gritó, dice, soldado, cuerpo a tierra. Bueno, fue cuando nos tiramos al suelo y escuchamos las balas que nos picaban al lado, pero al lado, pegadas. Y pasaron los 3 aviones y el soldado dice a los pozos que agarren mal. Así que fuimos al pozo y estaba el compañero del pozo mío, que era de Las Perdices, Acosta. Yo no me acuerdo, él me dice, ¿escuchaste el bombardeo, Faba? Dice que tuve 5 minutos que no le hablaba. Eran unas bombas impresionantes las que tiraron. Al otro día cuando salimos, cuando amaneció, había cambiado el terreno totalmente. Totalmente cambió, no era el terreno que habíamos visto el día anterior, era totalmente distinto. Las bombas, los pozos que habían hecho, me acuerdo que habían una piedra grande, una piedra blanca grande, que más o menos, yo le calculé más o menos la medida de una Ford, una F100, lo que era grande la piedra, una piedra blanca. Y eso se ve que la sacó de él. La explosión la sacó de abajo, porque esa piedra no estaba. Nunca estuvo ahí esa piedra, así que al otro día pareció así. Debe haber sido una de las 3 bombas que pasaron. Y tuvimos suerte porque, bueno, fueron pegando al medio de donde estaban las trincheras. A nosotros, gracias a Dios, no nos pasó nada. Bueno, y el subteniente, después que pasa eso, ahí rompen todo el aeropuerto. Que el aeropuerto ardía ese aeropuerto. Después que pasa eso, viene un subteniente y soldado, dice, los 5 que le tiraron, vengan, dice. Y fuimos a donde estábamos cuerpo a tierra y estaba la cápsula de la ametralladora, estaba clavada ahí en la arena. Nos fuimos corriendo porque estábamos en una carpita prestada de infantería marina, donde nos costó un montonazo entrar en esa carpa porque tiene unos huecos redondos, de una punta y de la otra. Y habíamos entrado con el FAL porque el FAL no se dejaba, los borseguinos se sacaban, era 24 horas todos los días, estábamos en posición de guerra, así que... Y yo calculo que éramos 12 y habremos tardado más de media hora en entrar. Cuando escuchamos la bomba, yo calculo que no tardamos más de un minuto en salir. No quedó nadie. Y corriendo a la posición miro para atrás y veo que se cae la carpita. Y bueno, posterior a eso empezó el bombardeo naval británico a las posiciones nuestras. Eso duró prácticamente hasta casi el mediodía. Eso fue el primero y bueno, ahí empezaron, continuamente. Yo te digo, con el subteniente Ruiz estábamos nosotros ahí. Y nosotros no entramos nunca en combate, porque siempre los bombardeos por ahí no entraron. Ellos entraron más abajo, tomaron Dargo y después más cerca del pueblo. Ahí donde tenemos al jefe, Sinaldín, que siempre el tipo se preocupaba cómo estaba el soldado. Era muy psicológico, eso era... No tenía horario, no tenían... al último hasta nos descubrieron cuando llegaba a la cocina rancho con la comida. Llegaba el camión con el coche y era... ¿Qué parecía?
Era increíble. Como que había informantes, algo de eso. Frente a la escuela esa que te digo, que después fue el hospital, te digo, había una pareja mayor de ingleses ahí. Me acuerdo, no sabían dar pan casero cuando estábamos ahí, ¿viste? Y resulta que ahí tenían una habitación con mucha radio, mucho instrumento de eso. Sí. En otros lugares también. O sea que ellos ahí veían todo el movimiento que había. Bueno, en el hospital se cocinaba ahí el tema. Y bueno, se ve que había información que se filtraba por ahí. Yo me acuerdo que primero contaba cada 15 segundos que había una bomba. Ya después tardaban casi 2 o 3 segundos más. Y lo único que atiné a hacer una vez que estuve ahí, no había nada que hacer porque no se veía el enemigo. Las bombas eran tiradas de los buques británicos que no estaban al alcance nuestro, así que ni sabía. Nosotros sentíamos de dónde venían, de la posición, lo único que sentíamos el silbido que cortaba el aire y el silencio. El silencio era en el momento que ya caía y hacía la explosión. Después me tocó y otra cosa que arriesgué y a juntar las bombas al aeropuerto que no explotaron, que era algo jodido porque te podía explotar la mano. Y tuvimos que hacerlo. Yo tuve que hacer guardia en campos minados. Otra de las cosas que tuve que hacerle guardia fue al Exocet que se largó tierra-mar. Que justamente Claudio Gómez, de acá de Marcos Juárez, tuvo la oportunidad de que él iba a buscar el tractor al aeropuerto, salía del tractor y él las movía. Había 2 bases, eran como unos cajones de muertos grandísimas, grandes. Se camuflaba en el día, en contra de un terraplén, y en la tardecita se volvía a abrir para, digamos, en algún momento, como sucedió, de armar el misil que fue tierra a mano, donde hundió un barco. Está dentro de una burbuja, ¿no? Tal es así que cuando a mí me pusieron un cartelito evacuado, no sabía ni qué quería decir evacuado. Y otro chico me dice, te va al continente, te va a tu casa. Ahí como que un poco haces un clip, ¿viste? Cuando yo salí, que me agarró una infección en la mano y como no me atendían, se me infectó todo el brazo. Lo salvamos de gancho, digamos. Yo salí el 26, 27 de mayo, me sacaron de Malvinas en un Fokker de aerolínea de Fuerza Armada. El avión carreteaba y ahí descargaban, cargaban y volvía a salir. Te ayudaban a subir como pudiera, todo sin asiento, sin nada, ¿viste? Eso venía vacío. Te venía la plancha del avión pero es alto, ¿viste? No era tan fácil. Y bueno, vino las heladas, vino la nieve, vino todo lo que vino. Y aunque los pozos se llenaban de agua, firme estábamos ahí con el ánimo bastante entero, diría yo, a pesar de todo. Bueno, y ahí esas últimas, yo calculo que son 2 o 3 noches, no, era poner la piel de gallina, las trazantes luminosas se veían, era algo impresionante, que jamás en la vida había visto nada de eso. Era muy, y varias horas. Bueno, el desenlace, el objetivo de ellos era, así como nosotros tomamos la casa del gobernador, ellos, lo último era tomar Puerto Argentino y la casa del gobernador. Y bueno, nosotros al último estuvimos ahí otra vez. Nuestra posición terminó ahí. Y hasta que, bueno, nos rendimos, porque no había forma. Los Harry nos pasaban sobre la cabeza. Yo creo que al último ni nos querían matar porque hubiese sido fácil. Todos corriendo, eso era un... Pero bueno, en ese momento ni era replegarse y volver a nuestra posición. Ahí me tocó ayudar a unos compañeros que no podían caminar. Y bueno, ahí volvimos a nuestra posición hasta que, con nuestras armas, todo, hasta que tuvimos que entregar las armas. Tuvimos que caminar otra vez hasta Puerto Argentino. Ahí habrán visto ustedes las montañas de... Bueno, fue muy triste dejar el arma. En mi caso fue triste.
Muchos lloraron, muchos. Nos avisan el 14 de junio que Argentina se había rendido, que nos habíamos rendido. Fue una noticia amarga, fría, no sé, habían muchos que lloraban, otros que pensábamos en silencio, muchas cosas. Termina el 14, nosotros nos toman prisioneros y nos hacen, o sea, salimos todos caminando prisioneros hacia Puerto Argentino, hacia la ciudad de Puerto Argentino, y el que tenía armas las entregaba ahí. Se entregaba armas, cargadores, casco, todo lo que tenía, las armas que tenían se entregaban ahí. Había pilas y pilas de armamento. Casco por un lado, FAL por el otro, FAS por el otro, todo así. Se fuimos y entregaron las armas. Los que tenían, yo no tenía armas. Claro. ¿Por qué? Porque yo fui con mortero y con una pistola 9 milímetros y al poco tiempo me la quitan. Los mismos argentinos me la piden que se la demos. O sea que éramos 6 y se la tuvimos que entregar y quedamos con el mortero, nada más. Nada más que el mortero. Y allá el mortero no se puede usar. Así que estábamos sin armas. ¿Por qué no se puede? Claro, porque el mortero son 3 partes. Placa base, tubo, cañón y afuste. Eso se arma, se pone una munición por arriba. Eso cuando explota pesa 5.500 kilos. Cuando eso explota, como allá no hay tierra firme, se hunde. Se hunde y cuesta mucho después volver a recuperar la placa base. O sea, se pierde mucho tiempo. Probamos 2 veces y después vino un sargento y dijo que no, que eso no servía. Así que nos quedamos sin armas. Y bueno, a partir de ahí volvimos cada cual a nuestra posición y a partir de ahí había que rebuscarse con la comida porque, digamos, estábamos todos ahí, pero libres, pero estábamos prisioneros. Y bueno, me tocó un poco, yo era jefe de supervivencia de mi grupo y bueno, más o menos la llevábamos. Me acuerdo cuando lo llevaron a Seinaldín, porque el Seinaldín estuvo en un pozo cerquita mío, 100 metros, todo el tiempo. Apenas lo llevaron a él, yo fui, bueno, y él tenía algunas galletitas, y bueno. No era que la robé, pero alimentarme y mi grupo también. Bueno, después de la rendición nos manda prisionero al aeropuerto, donde nosotros habíamos estado prácticamente cumpliendo de alguna manera la misión que teníamos que cumplir. Y bueno, nos trasladaron al continente. Y bueno, hasta que volvimos el último barco que zarpó, prisioneros. Yo vine con los oficiales y suboficiales. Ahí me encontré con Pancho, vinimos juntos. Digamos, terminada la guerra, estuvimos 3 días prisioneros en Malvinas, bajo las órdenes de nuestros mismos oficiales y suboficiales, que me reencontré con un montón de amigos y me puse muy feliz que gente ver que no había muerto. Tuvimos mucho frío, mucho miedo y mucho hambre. No la pasamos bien. Psicológicamente había chicos que no soportaban. Yo tenía un año más, mi ventaja era que había estado un año en el ejército, que había sido duro para mí, porque yo era un chico libre, alegre, feliz. Bueno, en el ejército había que decir lo que decía un señor que no lo conocíamos y hacerle caso, porque si no había salto run y todas estas cosas que hacen los militares, que a veces es divertido y a veces no es tan divertido. Terminé la guerra, tuvimos 12 días prisioneros, hasta que vino el rompehielos Almirante Iriza y cargaron los heridos y los soldados. Entonces me dice a mí uno, cuando subimos al barco, me dice, vos te vayas, vamos, baja en Comodoro, y dice, vos no vas al régimen, te vas a quedar en el hospital, pues loco, porque te puede agarrar infección y estas cosas. Después ya había terminado la guerra para nosotros, me llevó el tipo ahí el coso y me internaron en Comodoro, tuve 10 días internado ahí. En el barco nos atendieron muy bien, como prisioneros muy bien, la verdad que nos atendieron bien. No nos faltó abrigo, ni comida, nada. Y bueno, después nos trajeron en un barco,
Llegamos a Puerto Madryn, de ahí nos subieron los colectivos, fuimos a Trelew, a un regimiento, nos dieron el primer café con leche, con pan, que teníamos unas ganas de comer algo sólido. Yo bajé 19 kilos en 70 días, era flaco y bueno, había venido bastante deteriorado, digamos, por así decirlo. Pero con la cabeza siempre bien, siempre contento, porque cuando nos rendimos, a pesar de que me dio un poco de dolor, porque fuimos pensando que íbamos a recuperar las islas y vinimos rendidos, pero me dio placer porque había salvado mi vida y recién comenzaba mi vida, tenía 19, 20 años, así que bueno, nos recuperamos un poco en Comodoro Rivadavia en un cuartel que nos dieron una dieta para el estómago, y de ahí nos volvimos al regimiento. Por eso yo destaco mi regimiento y mi jefe, que por algo pasó lo que pasó. Me llegó a mi pozo un chico que el único que decía que era de Corriente, no sabía cómo se llamaba, no sabía dónde pertenecía, muerto de hambre. Entonces ahí digo, tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver los regimientos que participaron, mucho. Seineldín decía que perdimos porque le fallaron los generales. Esa era la palabra de él. Ciertos términos que sería bueno desglosar y saber qué significan. Por ejemplo, uno de ellos es la altura 234. La altura 234 es un puesto de vigilancia que cubre justamente la boca norte entre lo que es el estrecho de San Carlos. Nos ubicamos sobre lo que es el estrecho, la boca norte. Acá tengo el puerto San Carlos, la altura 234. En total, en este momento, en el momento de desembarco, el 21 de mayo del 82, va a haber 62 soldados. Y los que van a desembarcar en este lugar van a ser 6.000 ingleses. Y después también se hace referencia, por ejemplo, a los correntinos. ¿Quiénes eran los correntinos? Sí, son los del Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes y que están a cargo del Teniente Coronel Piaggi. El Regimiento 12 venía ya con problemas de traslado. Si lo vamos a nombrar es larguísimo porque son destinados a Comodoro Rivadavia, luego a otros pueblos más cerca, Caleta Camila o algo así, luego lo vuelven a trasladar de nuevo, después tiene que custodiar cerca Chile, a mitad camino paran, dice que no, vuelta de nuevo a Comodoro Rivadavia, le cargan el barco con toda artillería porque ellos son de artillería precisamente. Cuando va a salir no puede salir el barco porque están ya los ingleses, han hecho el cordón ¿cómo es que se llama? Cuando los 200 millas marinas no podrían entrar los barcos argentinos, así que directamente no pudo salir. Y entonces trasladó una parte del 12, una gente de clima cálido, porque están en Corrientes, son de Mercedes, así que la ropa tampoco era muy apta, el armamento deplorable, mal alimentado, ya venían mal esta gente, inclusive después yo me entero por el Teniente Coronel Piaggi, que era su jefe de regimiento, que tenía el 46% de analfabetismo. No tenían cocina de campaña y ellos eran 600. Entonces, con la cocina de campaña del 25 de nuestro regimiento, de abastecer a 120 personas, había que abastecer a 700. Empezaron 400, después fue aumentando, e inclusive empezaron a escasear los víveres. La alimentación empezó a ser de 2 comidas fuertes y un desayuno, empezó a ser una sola por día, más un desayuno y más después a la noche. Y ahí las temperaturas empezaron a bajar, empezó a lloviznar, el frío cada vez más intenso. Hubo, no en el 25, pero sí en el 12, gente que ha muerto por inanición. Eso está declarado en varios libros. Inclusive yo estoy leyendo uno que se llama Comandos en Acción, de Ruiz Moreno, un libro muy recomendable. Ahí declara perfectamente, detallado, hay 2 muertes de ese tipo.
Así que ustedes imagínense cómo era la vida del soldado en ese momento. Lo que nos resta ver ahora es qué pasaba exactamente en Darwin. Claro, la zona de Darwin, Goose Green, lo que sería Pradera del Ganso o Ganso Verde. Lo veremos en el próximo capítulo. Que el tiempo pase y obre sobre las heridas hasta que uno pueda contar su historia resumida y al fin sin llanto, no le quita oscuridad al pasado.